como no podía ser de otra manera, amigos, hemos querido, como parte de este informativo de la televisión legislativa del Ecuador, hacer un justo homenaje a quien en vida fue el asambleísta Fausto Cayambe, hablar sobre él, quién era este legislador de quien se ha destacado mucho su aporte al país. Vamos de inmediato a entablar este diálogo con el asambleísta René Casa. Él es asambleísta por la provincia de Pichincha, por Alianza País, a quien le damos la más cordial bienvenida. Asambleísta Casa. Sí, muy buenas noches. En estos momentos de mucha consternación, de dolor personal que tengo, no me queda más que también pronunciar esas palabras que algún momento lo había manifestado a él personalmente, que me sentía orgulloso de todo el trabajo que realizó y de ver algún momento dirigiendo las sesiones del Pleno en la Asamblea Nacional. Eso para quienes somos del sur de Quito, de los sectores populares, fue muy gratificante, que un premio a esa constancia, a esa capacidad, a esa entrega y ese compromiso de Fausto, verle, digamos, dirigiendo esas sesiones, y ahora lamentablemente tener que estarle despidiendo a este extraordinario amigo y compañero, ¿no? Hoy hemos podido escuchar, asambleísta Casa, que amigos y compañeros del asambleísta Cayambe lo han descrito como un pequeño gran hombre, pequeño en estatura pero grande en corazón, en entrega a su trabajo. Sí, creo que él venció todas las limitaciones, desde el hecho de haberse formado de unas condiciones sencillas, humildes, hasta proyectarse a una estatura por sobre lo físico, que dejó en evidencia lo que él significaba, ¿no? Esa gran capacidad que tuvo, esa inteligencia, pero también por sobre todas las cosas una convicción, un compromiso con sus ideales, y lógicamente que llevado a ese conocimiento de la tarea legislativa, lo llevó a convertirse en un personaje que aquí en la Asamblea, tanto de nuestra bancada como de las otras bancadas, siempre lo han reconocido, y aún más ahora este momento en que lamentablemente nos ha dejado, ¿no? Bueno, cabe destacar un poco para quienes están siguiendo este informativo, esta entrevista, muchos podrán escuchar a lo lejos una interpretación musical que se produce ahora mismo al interior del Salón Nela Martínez, donde siguen estas honras en memoria al asambleísta Fausto Cayambe. Decíamos ya en los reportajes que siguen llegando decenas de personas a despedirlo, y lo hemos visto prácticamente desde la noche de ayer, cuando se instaló la capilla ardiente. Sí, eso lo único que demuestra es que la imagen, la acción que él realizó, caló verdaderamente en el pueblo ecuatoriano, que demostró que no era únicamente el hecho de hablar, o el hecho tal vez de pensar que estos ideales de justicia social, de que todos tengan derecho a una educación, a salud, que tengan derecho a la seguridad social, al trabajo, a la alimentación, no era solo un discurso aquí al interior de la Asamblea, sino que, como pudimos compartir muchas veces, el trabajo en las organizaciones sociales efectivamente se demostró, y también la gente pudo también beneficiarse de todas esas acciones que conjuntamente se realizaron, ¿no? Y esto que usted menciona, asambleísta Casa, es muy importante en la medida en que muchos pudimos conocer al asambleísta Cayambe ya en esta etapa de legislador, de político, siempre interviniendo, siempre aportando en los debates legislativos. Pero ¿cómo era Fausto Cayambe en sus inicios en la política? Usted que de pronto lo ha podido conocer mucho más de cerca. Bueno, yo tuve la oportunidad también de conocer a él cuando todavía mucho más joven, en el sur de Quito. Ellos formaban parte de una organización del programa del muchacho trabajador, y por estas afinidades que existían dentro de las organizaciones sociales, ellos hicieron un emprendimiento que era del correo expreso, digamos, que había dentro de la ciudad de Quito. Y en nuestra organización también pudimos establecer una conexión con ellos para que puedan trabajar.
Y desde ahí Fausto estuvo siempre vinculado a la idea de cómo lograr que la gente salga adelante, ¿no? O sea, la gente de los sectores populares salga adelante. Posteriormente, cuando ya más tarde nos encontramos él en el Consejo Provincial, siempre pendiente de que esa tarea, esa labor del Consejo Provincial vaya directamente a beneficiar a la gente, que no sea únicamente el hecho de la burocracia que muchas veces son en las instituciones, sino que esté ahí. Esto sumado a esa gran calidad humana, a esa ejecutividad que tenía Fausto cuando en el Consejo Provincial, él inmediatamente buscaba las soluciones a las demandas de la gente, ¿no? Que eran múltiples, que son múltiples, pero que buscaba cómo solucionarlos. Muchos también lo veían como conciliador al asambleísta Fausto Cayambe. Sí, yo creo que tal vez no un término de conciliador, más bien, o sea, una forma, digamos, de actuar pensando siempre de no conflictuar las cosas, ¿no? O sea, de que más bien él dé el ejemplo de que era necesario debatir con altura, que era necesario también debatir con argumentos y desde luego, o sea, el comprender. Yo creo que es un tema de la empatía, ¿no? O sea, ponerse en los zapatos de la otra persona y entonces buscar cómo dar solución y cómo no agravar tal vez entonces ahí sí los conflictos. Porque nunca olvidó sus orígenes. Sí, yo muchas veces le escuchaba, cuando estábamos en algunas partes, le escuchaba conversar de cómo sus padres vinieron desde Riobamba, desde Mulalón, La Tacunga, y luego ellos se asentaron en la ferroviaria, también en Cutuglagua, y más bien el sentirse muy orgulloso de haber sabido ahí, y desde luego siempre sin dejar de lado que el compromiso que seguramente él hizo algún momento de que tenía que luchar para que esas cosas que él vivió no vuelvan a reproducirse y que más bien exista la posibilidad para que la gente de nuestros barrios, especialmente del sur, pueda, digamos, tener la opción para una vida más justa, más digna, que romper estas condiciones de inequidad y especialmente que la gente pueda tener las oportunidades para desarrollarse, ¿no? Esto se pudo evidenciar muy firmemente durante los debates legislativos en leyes importantes que se pudieron tramitar en este último tiempo, en los últimos meses, por ejemplo, aquella ley para la justicia laboral y demás, por lo cual también fue duramente criticado, pero él mantuvo siempre esa convicción de garantizar los derechos de los ciudadanos y fundamentalmente enfocado en el tema de la seguridad social. Sí, creo que no únicamente por la comisión en la que estaba, sino por la convicción de Fausto. Personal, ¿no? Sí, creo que tenía siempre una trayectoria de lucha en favor de los trabajadores. Así es. Y parece que yo no había conversado esto, pero seguramente eso le motivó a él para ser parte de esa comisión. Y claro, o sea, otra de las características que ahora vale la pena recordar es la frontalidad con la que asumió. O sea, no tuvo temor de que sus posiciones puedan ser criticadas, puedan ser inclusive muchas veces objetadas de mala fe, ¿no? O sea, tergiversadas. Y entonces me parece que ahí también Fausto, al igual que con lo de las Fuerzas Armadas, o sea, pudimos compartir. Yo me acuerdo que le había comentado que las asociaciones de sargentos, de suboficiales me habían visitado y que necesitábamos conversar con él para que escuche, ¿no? Y que una de las demandas principales era que la tropa tenga en proporcionalidad la representación que se merece en el directorio del ISFA. Y eso fueron unas cosas que lo mantuvimos, lo planteamos y ventajosamente al último también se logró incorporar que esto esté así, ¿no? Que la tropa al menos tenga 2 representantes en el directorio y los oficiales un representante, ¿no? Es decir, avanzar al menos algo más en la proporcionalidad de la representación que tienen que tener estos cuerpos colegiados. Asambleísta Casa, si bien toda pérdida de una vida humana sin duda es dolorosa para familiares, para amigos, para personas muy allegadas, la noticia del fallecimiento del asambleísta Fausto Cayambe fue impactante mucho más en la medida en que era un legislador joven, apenas 40 años. Increíble. Creo que uno cuando escucha una noticia de esta naturaleza no nos resignamos a creer que eso sea verdad.
¿Cómo lo asumió, por ejemplo, usted el día de ayer, cuando en horas de la tarde pudimos Yo estuve conocerlo? viajando con dirección a mi casa y cuando me llamó un compañero, segundo Campo Verde, me llamó a informarme, yo no había sabido esto. Y entonces ese momento lo que tuve que hacer es, tan impactado que está ahí, buscar mi teléfono para certificar si es que los compañeros asambleístas en verdad habían sabido esta noticia. Y lamentablemente fue un momento de tanto dolor, desesperación también, cuando comprobé, digamos, que los mensajes que nos habían dado que efectivamente era realidad esta infausta noticia. Y uno lo que en ese momento, aparte del dolor tan intenso que está ahí, sin embargo, tenía la seguridad o al menos la expectativa de que tal vez, no sé, qué puede pasar, ¿no? Y nos trasladamos con una compañera de la oficina, nos trasladamos allá al departamento para poder tal vez esperar que no sea verdad o también acompañar a los familiares en estos momentos tan difíciles, ¿no? Creo que ha sido muy duro. Con él tenemos la semana anterior habíamos quedado 2 temas pendientes con los que estábamos trabajando con él y hasta el día jueves habíamos definido cuáles eran las próximas acciones y comprenderán ustedes entonces que para mí era también, siendo tan joven, un muchacho para mí, pero cómo logramos tener también esa afinidad, esa confianza para poder trabajar algunos temas que nos motivaban y que sabíamos que estaban siempre direccionados por la aspiración de justicia, por la aspiración de que exista siempre o se dé la razón a quienes, verdaderamente lo tienen, ¿no? Y cómo impulsamos también todas estas condiciones de vida que muchas veces todavía siguen manteniéndose muy desiguales dentro de nuestra sociedad. Claro que sí. Asambleísta Casa, un poco quisiera culminar esta entrevista con una consulta, con una inquietud que queda latente, y es que las autoridades confirmaron que la causa del fallecimiento del asambleísta Cayambe tuvo que ver con un edema pulmonar agudo. ¿Al interior del bloque, entre sus compañeros, se conocía de alguna afección que sufría en este caso el asambleísta? Lamentablemente, yo personalmente no había conocido. A raíz de su accidente de los gemelos, los músculos gemelos, jugando vóley que había estado, tuvo que inmovilizarse. Ya yo, en son de broma, algún momento dije, ya ahorita tienes que dedicarte solamente a jugar ajedrez porque ya no vas a tener que estar ahí. Pero él decía, no, yo si hago actividad física, yo estoy, digamos, siempre buscando, digamos, trotar, caminar, hago esto. Y claro, no sé, ahora que estaba revisando algo sobre esto del edema pulmonar, manifiestan los médicos de que no es una situación que se puede prever inclusive, ¿no? Que no es necesario que tenga una enfermedad permanente, sino que eso puede salir en un determinado momento y llega a esta situación en la que estaba ahí. Correcto. No es necesario tener un cuadro clínico de anterioridad. Que venga acarreando ciertos síntomas. Puede ser, especialmente hoy día leía que hay algunas causas que pueden motivar esto, como es el peso, es el colesterol, la falta de control de la presión arterial a los diabéticos. Claro, hoy día estaba leyendo porque quería buscar explicaciones, por qué razón, están ahí. Y entonces uno ve que no era necesario que tal vez haya tenido ya algún tiempo esta enfermedad, sino que lamentablemente tal vez estos otros factores que están ahí ocasionaron que se produzca lamentablemente deceso, ¿no? Que mucho enluta a nuestro movimiento, creo que también a la ciudadanía, y especialmente creo que hay que decirlo de verdad, no porque ahora no está aquí Fausto. El país ha perdido un asambleísta, un compañero que hubiese sido un aporte muy significativo para nuestra patria.
Que lo ha venido teniendo, sin lo duda. hizo, pero hubiese sido mucho más. O sea, yo creo que él Claro tenía sí. para darnos mucho más, ¿no? Correcto. Y sobre Sí. las causas de su fallecimiento, precisamente las autoridades han manifestado que en las próximas horas se conocerían ya los resultados de la autopsia pertinente y demás. De parte de quienes hacemos Televisión Legislativa del Ecuador, este informativo TVL Noticias, queremos reiterar nuestras condolencias a los familiares, a los amigos, a ustedes también, asambleístas, quienes han sido compañeros del asambleísta Fausto Cayambe. Hicimos la campaña juntos. Sí. En el 2012, 2013 hicimos la campaña juntos y desde ahí hubo una cercanía mayor. En buena hora que se decidió que se hagan todos los protocolos para verificar, digamos, las causas del accidente, porque no hay que olvidar que él también fue uno de los que impulsó las investigaciones a propósito de los Panama Papers. Claro que sí. Y justo la semana anterior también, muy frontal, había señalado que hay nombres también que deberían también conocer la justicia y que deberían ser procesados dentro de estos lamentables casos de corrupción que han empañado nuestra labor del gobierno nacional. Y ahí es donde todavía debe continuar la tarea legislativa. Y ahí tenemos que estar ahí, vamos nosotros seguros con este ejemplo mismo, porque yo creo que eso es también ver cómo logramos rendir tributo a la memoria de este gran compañero, haciendo, digamos, lo que él estuvo, digamos, planteando, ¿no? Combatir a la corrupción y también ver que no quede en la impunidad los actos de corrupción que hayan podido suscitarse, digamos, y que estén todos sancionados. Decíamos, y lo que tenemos que lograr es de que estén aquí, los culpables que estén aquí para que respondan frente a la justicia. Correcto. Y eso será nuestra tarea también, ¿no? Correcto, asambleísta Casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber dedicado estos minutos un poco para recordar parte de la vida del asambleísta Fausto Cayambe y su legado. Gracias, la presencia del asambleísta René Casa, asambleísta por la provincia de Pichincha, por el movimiento Alianza País. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información, no se vayan.